para que también puedan revisarlo. Pero varios me han escrito, ya más por la parte de construir, conectar los agentes, empezar a trabajarlos. Y sí, o sea, es algo que evidentemente en su momento vamos a ver. Aún nos faltan estas 2 sesiones, bueno, esta y la del martes, en las que vamos a primero sentar bien las bases de cómo vamos a construirlo, ¿ok? Qué es lo que vamos a estar utilizando y qué es lo que vamos a estar trabajando para construir nuestros agentes. Y algo muy importante es, y son los prompts que van a estar cargados, bueno, los prompts con los que van a estar cargados nuestros agentes de inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Por qué? Yo sé que varios, o no sé, aquí ustedes, pero por ejemplo, varios me han comentado que sí, ya han redactado prompts, escriben muy bien prompts, compraron incluso hasta plantillas de prompts y tal, y está perfecto, está súper, pero no es lo mismo trabajar con prompts de ChatGPT a trabajar ya con prompts para nuestros agentes de inteligencia artificial. Son, no digo que sean muy diferentes, pero sí tienen contextos un poco separados. Entonces, muchas veces utilizamos prompts de ChatGPT para nuestros agentes y no quedan del todo bien o no cumplen su objetivo. Entonces, justo en esta sesión es la que vamos a ver, porque gran parte de que nuestro agente funcione, y independientemente de qué nodos conectamos, qué nodos no conectamos, cómo los conectamos, esta sesión es clave para que ustedes vean el contexto de cómo es que se trabajan los diferentes bloques de prompts para los agentes. ¿Ok? Entonces, como saben, a la mitad más o menos, bueno, 3/4 de la clase, más o menos al final, vamos a pasarnos a trabajar ya en N8N cómo es que funciona, ¿vale? Y con sus respectivas dudas, comentarios, etcétera, pueden, ya saben, interrumpirme, comentarme, abrir su micrófono, comentar, como ustedes gusten. Están siendo muy privadas estas, estas sesiones, pero igual, para quien esté viendo la repetición, saben que mi número está abierto o incluso la sección de comentarios en School también pueden comentar y ahí resolvemos. Incluso entre los miembros del equipo también resuelven ciertas dudas que tienen, ¿vale? Por cualquier detalle, cualquier cosa que pudieran llegar a tener respecto y relación a este módulo o a los demás, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. Vale, ahora sí, vamos a sentar un poco las bases de del prompt, de la ingeniería del prompt, ¿ok? Y es que por sí sola esta habilidad es de las más importantes al momento de trabajar con cualquier herramienta de inteligencia artificial, o sea, de la que sea. ¿Ok? Porque justo esta habilidad hace que cualquier otra herramienta de IA funcione. Esta habilidad determina si obtenemos resultados nivel genio o resultados un poco vagos o inservibles. ¿Ok? Sea de la herramienta que sea. Entonces, por eso son como tal las bases. ¿Vale? Justo esto, esta habilidad, o sea, se basa en que podamos comunicar de forma clara con los distintos lenguajes de inteligencia artificial. Recuerden que se utilizan modelos de lenguaje para diferentes, vamos, objetivos. Tenemos ChatGPT, tenemos Cloud. Entonces, incluso los mismos prompts pueden generar diferentes resultados en diferentes herramientas, ¿vale? Entonces, piensen en los sistemas de IA como empleados increíblemente inteligentes que pueden hacer cualquier cosa, pero son pésimos para leer la mente, ¿ok? Necesitan instrucciones precisas y claras para entregar exactamente los resultados que buscamos. Y sobre todo, y un pequeño paréntesis, tenemos que tener muy en cuenta esto al momento de realizar nuestros agentes de inteligencia artificial, porque así tenga una línea de prompt mal escrita y va a traer otro resultado completamente diferente. Entonces, es importante ver eso. ¿Vale? Entonces, el problema es que la mayoría de las personas no sabe justamente cómo dar esas instrucciones o cómo armar prompts de forma correcta. Piénsenlo de esa forma, e incluso, y de esta forma está puesta para los agentes, ¿ok? Imaginen que tienen 10 empleados, ¿vale? Si les damos instrucciones poco claras, pues, ¿qué pasaría? Todos producirían resultados diferentes, la mayoría serían malos, porque no entienden un contexto, no entienden la situación, ni lo que nosotros buscamos o lo que queremos.
Pero si las instrucciones son claras y específicas, con un contexto adecuado, esos mismos 10 empleados se vuelven súper productivos y entregan resultados, pues, geniales. Y sobre todo fluyen y funciona muy bien ese conjunto de empleados, pero que realidad son nuestros agentes. Entonces, eso es gran parte de lo que tenemos que buscar al momento de estructurar nuestros prompts, ¿ok? La diferencia entre obtener resultados increíbles o malos no está en qué modelo de lenguaje utilizamos, porque también, justo, paréntesis, me han escrito y me han preguntado que qué modelo utilizar al momento de, para un agente conversacional, porque me comentan, oye, yo tengo, tengo una, ¿cómo? Bueno, una agencia de bienes y raíces. Justo se me fue el nombre. Bueno, como consultores de bienes y raíces. ¿Qué modelo utilizo a diferencia de, pues, no sé, algún spa o cosas así, verdad? Entonces, como tal, es lo que comento, no importa como tal, no la herramienta o el modelo, sino en qué tan clara sean las instrucciones que nosotros le damos a la gente en este caso, ¿vale? Entonces, justo aquí puse un pequeño estudio de cómo las cifras demuestran lo crítica que se ha vuelto esta habilidad, ¿ok? Recientes investigaciones revelan que el 78% de los fracasos en los proyectos de IA no se deben a limitaciones de la tecnología, sino a una mala comunicación entre los humanos y la propia inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso para nosotros en este caso? Significa que el 78% de las empresas están desperdiciando enormes cantidades de dinero en proyectos de IA que no funcionan. No porque sean las herramientas incorrectas, sino porque nadie sabe comunicarse de forma adecuada. ¿Ok? Lo cual explica por qué la ingeniería de prompts se ha convertido en la habilidad fundamental para construir estructuras de IA exitosas. ¿Vale? Sobre todo porque también la forma de comunicarse con la IA es a través de tokens, ¿ok? Y eso es algo que quiero que tengan en mente para la próxima sesión, porque por eso están acomodadas de esta forma, porque, bueno, ya se van a dar cuenta justo cuando entremos a esa parte de tokens y los modelos de lenguaje, van a entender mejor por qué funciona o por qué primero tenemos que estructurar bien nuestro prompt, ¿vale? Entonces, por mucho que pensemos que la IA nos va a reemplazar, la realidad es que la IA necesita de inteligencia humana para desbloquear todo el potencial. Sin las direcciones e indicaciones correctas, la IA no es más que un software costoso que produce resultados mediocres. Entonces, ¿cómo funciona la ingeniería de prompts? ¿Ok? Déjenme desglosárselo. Necesitamos una estructura básica de un prompt, ¿vale? Necesitamos entenderla. La mayoría de las personas cuando solicitan algo, ya sea en ChatGPT, solo son instrucciones como dame un resumen de X o genera esto o haz esto, ¿ok? Y luego, pues evidentemente tenemos resultados malos, recuerden. O sea, un mal prompt nos va a dar un mal resultado. Entonces, tenemos que estructurar nuestro prompt de esta forma, ¿vale? 5 partes clave. La primera es que tenemos que darle un rol a nuestro propio agente. Si nuestro agente, y pues, yo sé que esto se utiliza bastante también para el propio ChatGPT, pero esto es un poco diferente, o sea, por eso les decía, más o menos tienen las mismas raíces, las mismas bases, pero en conceptos son algo diferentes. ¿Por qué? Porque en este caso, no, cuando nosotros preguntamos por ChatGPT y le damos un rol como de, eres un experto en crear guiones de anuncios efectivos. Te va a dar un anuncio, te va a dar, vamos, un bloque de información. Pero después, si le vuelves a preguntar otra vez, no va a continuar con ese mismo rol. Ese rol solo lo va a interpretar para las próximas 10, 15 interacciones que tú tengas con ese chat en el propio chat GPT, pero no va a seguir ese rol como que al pie de la letra. Con cada interacción se va a ir desviando y desviando y desviando un poco. No sé si les ha pasado, pero cuando ustedes trabajan en un propio GPT y si empiezan a comentar diferentes cosas, luego se pierde o luego ya no se acuerda de lo que ustedes estaban hablando. Entonces, si queremos pedirle algo a ChatGPT, tenemos que usar como que de forma constante este rol, este rol, este rol, este rol. La diferencia es que para nuestros agentes no. ¿Por qué? Porque este rol ya se queda
y ustedes ahí es donde tienen que ponerlo. Si va a ser en este caso un, un agente conversacional para, no lo sé, yo les pongo el ejemplo mío. En este caso, como trabajamos con, o los proyectos son para una consultoría o un despacho de asesoría patrimonial, o sea, personas que ya están cerca del retiro, pues justamente el rol está puesto de esa forma para este agente, como de eres un asesor especializado en asesoría patrimonial y previsional para personas de tantos años, X, A, en México, especializado en esto, esto, esto y esto y esto y esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque justamente ese rol es el que, la asignación que va a tener al momento de desempeñarse y de trabajar con todo lo demás, ¿vale? Después, le damos el contexto. ¿Quiénes somos nosotros en este caso? Le damos un contexto breve, como de, estamos trabajando esta campaña de pensiones, estudio de pensiones. Por ejemplo, las personas llegan y con este agente y el agente les hace un estudio de con cuánto más o menos se van a pensionar al momento de su retiro. Y bueno, etcétera, ¿verdad? Entonces le damos como que el contexto, oye, estamos trabajando en esta campaña, haciendo esto, esto y esto y esto, somos tal empresa y XXX, ¿vale? Gran parte de ese contexto tiene que tenerlo dentro de este propio prompt, que ahorita vamos a ver cuál es. Bueno, pero se llama System Message, o sea, mensaje del sistema, ¿vale? Después tiene un objetivo. Tenemos que darle un objetivo claro de lo que tiene que lograr. ¿Ok? También esta es una de las grandes diferencias que no tiene ChatGPT o Gemini o Cloud. Ninguna de esas inteligencias artificiales no tienen un objetivo, solo responderte. ¿Ok? En este caso, nosotros sí tenemos que ponerle un objetivo a nuestra gente. Como siguiendo el ejemplo que les comentaba, tu objetivo es solicitar los datos de esta persona de esta forma. Primero solicítale el nombre, la edad, etcétera, 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 ¿vale? Y su objetivo de ese agente, con el contexto que ya tiene, va a buscar cumplir paso por paso los objetivos que tienen puestos de esa forma, ¿vale? Porque claro, si no somos tan bien específicos al momento de ponerle un objetivo y le decimos un objetivo vago o sencillo, como tu objetivo es vender, pues entonces la diferencia y la realidad es que los agentes no identifican, y lo vimos justo en la clase pasada, no terminan de identificar, no tienen ese razonamiento o esa conciencia de cómo es vender. Entonces, si ustedes le ponen tu objetivo es vender, al momento de que llegue la persona, hola, me gustaría información de tal, y se los digo porque ya me ha pasado, el agente empieza a decir, claro, le da todo el bloque de información y al final le dice, ¿cuál te gustaría? ¿Qué estudio te gustaría? Este o este. O sea, ya empieza como que la venta muy agresiva y claro, deposítame tantos dólares a esta cuenta, etcétera. Y no es como que el objetivo, porque pierde bueno, su objetivo de la gente sí, él lo está cumpliendo, él está ofreciendo, él está vendiendo, pero no tiene la estructura o no sigue la estructura de, oye, pues cómo te llamas, de dónde nos escribes, qué producto te interesó, ¿me entienden? Cosas de ese estilo, porque si no tiene ese paso a paso, se va a saltar todos los pasos para llegar al objetivo final y cumplirlo. Entonces, tenemos que tener justamente este objetivo partido en los diferentes procesos que nosotros tenemos, como de primero solicita esto, lo vas a marcar o lo vas a ajustar en el CRM, ok, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, gran parte de ese objetivo es lo que tiene que tener puesto nuestro propio agente. Seguido de reglas. ¿Ok? Gran parte también diferencias de estructurar un prompt en ChatGPT es que ahí no le tienes que dar como tal reglas, porque pues como tal es una interacción uno a uno. Pero en tu agente sí tienes que darle muchas reglas porque las personas, o sea, al final termina siendo un intermediario, este agente, del prospecto con tu negocio. Entonces, si no le das las reglas claras, se va a inventar y se va a buscar hacer lo que sea con tal de cumplir con su objetivo. Entonces, sí está bien que cumpla su objetivo, pero condicionado con reglas.
Una de las reglas tan sencillas es como de reglas, no te puedes saltar pasos o no puedes responder información que no tengas. ¿Ok? Con solo esos pequeños textos o esas pequeñas frases dentro del prompt, los va a cumplir, porque ya ha pasado. Y bueno, al menos en este sector, pues que ustedes, como les acabo de comentar, son personas ya cerca del retiro, o sea, estamos hablando de 58, 59, 60 años, que pues no son como que, vamos, o sea, no tienen esta gran información, o a veces no se dan cuenta que es un agente. Pero también me ha pasado, trabajando en otros proyectos más para, vamos, nosotros, o sea, de nuestra edad y nuestra generación, de 25, 30, 35 años todavía, que no sé si lo han escuchado, pero está muy de moda el, el prompt injection, ¿ok? Es decir, te inyectan un prompt para que, pues, evidentemente, ellos se puedan beneficiar. Un ejemplo es que estábamos trabajando en un proyecto de sneakers, de tenis deportivos, de básquetbol y todo eso. Y un agente, bueno, una persona estaba trabajando, platicando con un agente y le empezó a pedir descuentos. ¿De dónde? No lo sé. O sea, se los terminó inventando. Le dio códigos de descuento y al final pudo comprar, pues, pudo comprar un montón de tenis, creo que a $10, no sé, algo así. Evidentemente no se procesó el pedido y evidentemente como que se descartó, pero no es como que el objetivo que terminen aprovechándose de la nobleza de los agentes, ¿ok? Entonces, gran parte de esas reglas son las que tienen que tener puestas nuestros agentes para que no, o sea, créanme, por más sencillas como reglas, por ejemplo, no puedes escribir después de que, no lo sé, o sea, después de que ya te dieron las gracias, ¿no? Porque luego es muy repetitivo. Por ejemplo, para las personas del diseño de cejas, las señoras siempre agradecen, son muy agradecidas, como de, ay, muchísimas gracias por tu atención, Gia se llama. Muchísimas gracias. Y ya responde la gente, no, no te preocupes, estoy para ti, para lo que sea, ta, ta, ta. Y luego la otra persona, gracias. Y otra vez el mensaje y otra vez. Entonces también parte de las reglas es como de, si ya identificaste que la interacción terminó, pues no hagas nada, ya no generes un mensaje. Entonces, gran parte de esas reglas son las que también tiene que tener puestas nuestro agente, ¿ok? Y por último, el output o el formato de salida, que era también lo que vimos la clase pasada. ¿Cómo queremos que responda o qué queremos que genere el propio agente? ¿Ok? Hay veces en las que los agentes, si son conversacionales, bueno, tenemos que darle un formato de salida, como de, oye, estructura tu formato o tu output para una conversación en WhatsApp, en Messenger, en Instagram, dependiendo dónde quieran instalar su agente, pero tenemos que darle ese formato de output, ¿ok? Darle un ejemplo de qué es y cómo es que tiene que responder, ¿vale? Entonces, eso también está puesto de esa forma. También hay ciertos outputs que yo ocupo también bastante con muchos agentes en los que me facilita la vida por completo. Les pongo un ejemplo. Trabajando con una hoja de Excel o bueno, una hoja de Google Sheet, para esta empresa de consultores para pensiones, para retiros, tienen asesores de forma interna. Entonces, todas las personas que van llegando se registran en este Google Sheet y se les va asignando a cada gerente, a los diferentes gerentes. Entonces, ¿cómo hago para que esa asignación sea de forma automática? A ver, yo aquí puedo hacer un montón de cosas y conectar cientos y cientos de nodos, pero, pues, estamos trabajando con los agentes, entonces yo dejo que gran parte de ese trabajo lo haga el propio agente. Solo le digo: "Oye, ayúdame a identificar si la persona que ingresó en esta fila de Excel es número par o impar. Si es par, pues se le va a asignar a esta persona, y si es impar, se le va a asignar a esta otra persona". Así de sencillo. Entonces, ¿cómo hago esa parte? Fácil, yo le digo eso a la gente y le digo: "Pero tu único output tiene que ser par o impar". Si es par, bueno, ahora ya conecto otro nodo y ta, 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 ¿saben? Me facilito bastante la vida trabajando con el output de los agentes.
¿ok? Entonces, incluso no es que sea obligatorio, por ejemplo, para eso yo no le puse, para ese agente en específico, yo no le puse rol, contexto, objetivo, reglas, nada, solo le puse, oye, quiero que me des esto de esta forma. O sea, solo trabajando con el output. Entonces, bueno, esta estructura es la que tienen ustedes que tener para, pues, el momento de generar sus agentes y estructurarlos de esta forma, ¿vale? Entonces, cuatro pilares de la ingeniería del prompt, ¿vale? Un poco aparte y separados de las reglas y de las estructuras que tienen, o bueno, que acabamos de ver. Pero cuatro pilares clave para esto es la claridad, o sea, tenemos que ser claros, o sea, sin ambigüedades, o sea, instrucciones muy específicas, objetivos bien definidos para, evidentemente, resultados precisos. El contexto necesita ese contexto, o sea, la información de nuestro negocio, con qué información va a estar trabajando la gente, pasarle esos guiones o esa información de la propia empresa, como por ejemplo horarios, ubicación, si va a ser para un lugar físico, horarios de atención, cuentas bancarias, incluso para transferencias, depósitos, ¿saben? Links de las redes sociales también, cosas de ese estilo, ¿vale? Eso es parte del contexto y de hecho eso es gran parte de lo que vamos a estar viendo durante la próxima sesión, ¿vale? Y evidentemente también la estructura, justo como la que acabamos de ver, un formato adecuado, organizado, sobre todo porque al momento de escalar, y es algo que ustedes se van a ir dando cuenta, cuando vean una interacción que pasa a algo que ustedes ni siquiera tenían como que en mente, pues entonces eso les va a dar la apertura de que puedan modificar su prompt de forma sencilla, solamente agregando un renglón y no se desconfigure y no sepan dónde mover, porque va a estar estructurado su prompt. Entonces, cuando vean que está haciendo algo que no tiene que hacer, le ponen otra regla, como de, oye, recuerda que esto y esto. Y automáticamente se mejora el prompt. No es como que tengan que volverlo a hacer desde cero. ¿Vale? Y justo es lo que nos lleva al siguiente pilar, que es la parte de refinar. Esta parte de agregar cosas de forma constante, reglas, ciertos detalles extra que terminan haciendo mejor el propio prompt de la gente y lo termina pues mejorando. Entonces va recopilando toda esa información, toda esa retroalimentación y el propio agente se va haciendo más inteligente. ¿Vale? Entonces, son parte de las técnicas fundamentales. Y bueno, hay diferentes métodos, ¿ok? La estructura de prompt básica que yo les di es, bueno, no digo que es básica, pero sí al menos de hecho es muy avanzada para trabajar con estos agentes en N8N, que es lo que vamos a estar haciendo, ¿vale? Pero también hay diferentes técnicas al momento de desarrollar estos prompts, como por ejemplo role prompting, que es asignarle un rol específico, ¿vale? Es lo que muchos saben, esto se utiliza para crear los GPTs. No sé si ya han trabajado o ya han entrado con GPTs personalizados dentro del propio ChatGPT. Pues justo a eso se refiere con role prompting, ¿vale? Después tenemos el chain of thought, o sea, pensamiento, la cadena de pensamiento, ¿vale? O sea, una guía para decirle o indicarle el paso a paso de lo que de cómo tiene que estructurar su output el agente, ¿vale? Básicamente así funciona. Es decir, primero le decimos analiza, estructura, desglosa y responde, ¿vale? Eso es un ejemplo de cómo podría, o de cómo es esta técnica de cadena de pensamiento para hacer un prompt. ¿Ok? Y también tenemos la de Few Shot Learning. Es decir, le proporcionamos nosotros ciertos ejemplos para que la IA comprenda qué patrón estamos buscando. Esto yo lo utilizo, por ejemplo, dentro del propio ChatGPT, yo lo utilizo para decirle que me dé copies para generar campañas, ¿vale? Y más en este caso, en específico para esta empresa, pues que justo ofrece créditos y cosas de ese estilo para las personas que ya están cerca del retiro. Yo ya tengo una estructura aprobada por Facebook para las campañas, ¿vale? No sé si ustedes ya han realizado campañas en Facebook, pero
con la cuestión de créditos es bastante picky Facebook al momento de, de darte como que, bueno, la revisión de las campañas. Entonces, yo ya tengo la estructura que ya me aprobó, que no me gusta experimentar, sobre todo porque pues es para este cliente. Entonces, cuando se trata de eso, sí hay que ser muy cuidadosos. Entonces, yo utilizo esta técnica al momento de generar mis copies para campañas nuevas o para campañas diferentes. Yo ya tengo la estructura de cómo quiero que genere los copies. Entonces, ¿cuál es la estructura? Se la pongo al propio ChatGPT y le digo, oye, toma esta estructura y genérame copies nuevos para esta campaña enfocado en esto, esto y esto y esto. Entonces, ahora toma eso como ejemplo y lo genera para un nuevo resultado. Entonces, ya ahí es gran parte de el aprendizaje que tiene, bueno, una técnica de hacer prompts, ¿vale? También tenemos diferentes técnicas y técnicas más avanzadas, que de hecho eso lo vamos a estar viendo más adelante, ¿vale? Pero es el JSON prompt. Es decir, recuerden que JSON es el formato en el que se trabaja casi todo en N8N. Entonces, el JSON prompt es una forma de estructurar, pues justamente el prompt usando el formato nativo de N8N, bueno, JavaScript, ¿vale? Y esto se hace para hablarle a la IA en su propio idioma, ¿ok? En vez de generar prompts así, con textos, los generamos de esta forma, o sea, como este ejemplo, y le estamos hablando en su propio idioma a la IA y eso lo va a generar y lo va a terminar de entender todavía muchísimo mejor a solamente generar un prompt normal, ¿vale? Entonces, justo es gran parte de lo que tenemos, ¿vale? Ahora, vamos a entrar con la parte de el prompt para los agentes. Y ok, y aquí, bueno, gran parte ya lo hemos venido viendo, sí, ya lo hemos estado viendo durante toda esta sesión. Pero en N8N, o al menos para nuestros agentes, consta de tres grandes pilares, ¿ok? Dentro del propio agente. El primero es la fuente del prompt, ¿ok? Como tal, el source of prompt. Después tenemos el prompt manual y por último, el prompt del sistema, a lo que les comentaba que era el system message, ¿ok? Entonces, vamos a entrar de lleno a ver cuáles son estas tres diferencias y estos tres prompts que son muy importantes al momento de generar nuestros agentes. ¿Ok? Realmente con esto van a tener ustedes ya gran parte de su agente hecho, ¿ok? Sobre todo les va a facilitar para las demás clases y en el momento en el que ustedes lancen su agente, van a tener exactamente el paso a paso para saber qué quitar, qué poner, qué mover, etcétera. ¿Vale? Entonces, ahora sí, vamos manos a la obra, vamos a trabajar. Voy a presentarles mi pantalla para que vean cómo es que se estructura estos prompts. ¿Vale? Déjenme ver cuál les pongo. Ok, voy a mostrarles varios. Listo. Ok, vamos a entrar a este agente que como tal está funcionando, o sea, es funcional, ¿vale? En este caso es esta ejecución. Voy a copiarla para que vean con ejemplos reales cómo es que se estructura esto. ¿Ok? Vamos a abrir el agente y vamos a trabajar con este panel. En este caso, yo tengo, bueno, esta parte de la fuente del prompt. ¿Cuál va a ser la principal fuente del prompt? Y aquí yo tengo dos opciones. Yo puedo dejarlo o puedo hacerlo de forma automática, es decir, se va a conectar a un nodo y automáticamente ese nodo va a ser el prompt, ¿ok? Eso es dejarlo un poco de forma automática. En este caso yo puedo conectarlo, por ejemplo, bueno, voy a ponerlo aquí.
Vean, cómo ya me bloquea, o sea, no me deja mover. ¿Por qué? Porque ya está conectado a un prompt, bueno, a un nodo, perdón. Entonces, de ahí va a tomar ese prompt, ¿vale? Eso es un poco dejarlo de forma automática y ya. Pero también puedo elegir definirlo yo mismo, definirlo de forma manual, ¿ok? En este caso, bueno, se acaba de borrar y voy a darle refresh, sobre todo para que podamos ver otra vez, ¿vale? Y podemos definirlo aquí abajo y utilizarlo de forma manual nosotros, ¿ok? Entonces, yo aquí lo separé por estas secciones, porque como tal, este prompt, así corto como ustedes lo ven, es para darle una introducción de lo que tiene que responder o justamente el contexto global de lo que está pasando en la conversación. ¿Ok? En este caso, vamos a abrirlo y vean cómo yo lo primero que le dije o lo primero que le estoy diciéndolo a la gente es, oye, el contexto es el mensaje del usuario, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hay mensajes nuevos, como yo les decía hace rato, si hay mensajes nuevos, los contextos van a ser nuevos. Entonces, para que tenga una idea, pues lo primero que le digo es justamente el contexto, ¿vale? En este caso va a ser, el usuario continúa con la conversación activa. Entonces, ya eso es parte del contexto que tiene que tener el propio agente, ¿vale? Después le doy justamente cuál fue el mensaje del cliente. En este caso, puso muchas gracias. Vale, entonces, si la conversación sigue activa y es muchas gracias, pues hay un poco lo que yo les comentaba de, para lo mejor ya no responder o responder con, en este caso sí responde porque le dice, te va a contactar nuestro equipo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero más nada. Después también le doy el teléfono del cliente. Esto para que también tenga más apoyo al momento de su memoria, ya que el teléfono del cliente es el mismo ID que utiliza para acordarse de quién es. Entonces dice, ya sé quién eres tú, eres el 52, 1, 55, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso yo le doy también el teléfono del cliente. Y también le doy el día actual, el día, pues justamente, o sea, la fecha en la que estábamos con hora, formato de hora, segundo y todo, pues para que tenga ese contexto, porque muchas de las personas son, sí, me gustaría que me llamaran mañana a las 12. Y en este caso, si ya se dio cuenta que también tiene el contexto el día de la semana, pues se va a dar cuenta que es sábado y ahí puede decirle, lo siento, mañana no podemos porque es domingo. ¿Te parece si el lunes? Entonces ya tiene ahí la primera referencia de contexto. ¿Ok? Y en este, el bloque que solamente estoy utilizando son las reglas, ¿ok? Aquí no le pongo contexto, no le pongo rol, no le pongo más nada. Solamente le voy a dar reglas generales. Y en este caso, algo que yo siempre le doy es que siempre utilice la herramienta de razonar, ¿vale? Eso, o sea, no, es mejor tenerla a no tenerla, ¿vale? Y que de hecho ni siquiera me termina de hacer caso, porque vean, yo le dije que siempre la utilice, pero en ese caso ni siquiera la utilizó. Entonces, pues bueno, ahí hay que mejorar, por ejemplo, esa parte. Pero en este caso, pues no tiene que usar como tal ese razonamiento para responder un muchas gracias, ¿vale? Entonces, pues es como que, está como que pasable, está ok. Después, una de las reglas que tiene es que consulte la base de datos vectorizada antes de responder. Sobre todo, ¿por qué? Porque en esa base de datos, que es la que vamos a ver la próxima sesión, está puesta toda nuestra información. Entonces, antes de que genere alguna respuesta, pues que responda con nuestra información, ¿vale? Y también le comento que genere o actualice, dependiendo, por eso también le doy el número de teléfono, para que lo actualice o si es nuevo, lo genere, el perfil del prospecto dentro del Google Sheets. Bueno, según corresponda, ¿ok? Después le pongo que siga el flujo paso a paso sin saltar etapas. Después le doy justamente que no avance sin la información requerida, incluso formatos de respuesta, vean como máximo 200 caracteres por respuesta, y que utilice siempre la herramienta de calculadora para realizar correctamente los cálculos si se llegara a requerir, ¿vale? Como lo que les comentaba, como son cuestiones de dinero, cuestiones de finanzas, pues se tiene que tener esa calculadora.
¿vale? Entonces, ya con esto, incluso solo con esto puede funcionar el propio agente. O sea, incluso solo con esto. ¿Por qué? Porque en la base de datos vectorizada ya se encuentra gran parte de la información que requiere tener el agente, ¿vale? Pero, y funcionaría bien, pero el system message, o sea, el sistema, justamente el prompt interno, es el que todavía termina de fortalecerlo y todavía termina de mejorar este agente. Que ahora, les digo, la verdad es que ni siquiera es obligatorio ese prompt, ¿vale? Yo puedo generar aquí un agente nuevo y vean cómo lo único que me dice es, bueno, aquí se conectó. Vean cómo ni siquiera me da esa opción, ¿vale? Yo puedo definir aquí abajo el prompt, puedo ponérselo aquí y listo, ¿vale? Entonces, ni siquiera es como que obligatorio. Para eso, el propio agente nos da la opción de agregar más propiedades o agregar más herramientas a este agente, que en este caso es justo esto, el mensaje del sistema o el prompt del sistema, ¿vale? Tenemos más, pero, por ejemplo, el de máximas interacciones, o sea, cuántas veces puede volver a pensar o a razonar el propio agente. Por ejemplo, en este caso, utilizó la memoria 2 veces. El agente, bueno, solo fue uno, pero yo puedo decirle que lo haga varias veces para que vuelva a repensar sus respuestas o etcétera. Pero vamos, o sea, más nada. ¿Ok? Entonces, justamente yo agrego aquí el System Message y ya me da la opción para poder escribir todo. ¿Ok? Algo que sí tienen que también tener en cuenta. También eso lo vamos a ver más a detalle en la próxima sesión, pero justamente hay dos formas de utilizar casi todo. ¿Ok? Vean cómo es. Expresión, bueno, fixed o expresión. ¿Vale? En este caso la expresión, vean cómo cambia. La expresión nos permite agarrar este tipo de cosas. Vean. Si yo le pongo aquí en Fixed, vean cómo cambia, cómo ya no me permite, cómo ya no sale en verde, pues porque Fixed es como tal el texto plano y la expresión pues nos permite tener expresiones dentro de el bloque de mensajes. Entonces, ahora sí, ya cuando selecciono esto, pues ya estas son variables y las variables pues el resultado me lo va a cambiar, ¿vale? Entonces, ahora sí, entremos y veamos el System Message más a detalle. Ahora sí, vean cómo está estructurado de esta forma. Primero, evidentemente, tiene el título, ¿ok? En este caso se llama reclutamiento vía nómina, ¿vale? Y tiene lo primero, el rol del sistema, un rol y un contexto. En este caso le decimos que eres Sofía, la asistente de reclutamiento profesional para Propelcap, bueno, en este caso la marca, encargada de atender de forma personal a los prospectos que pregunten sobre ventas dirigidas, ajá, ajá. Tu función principal es proporcionar información clara y motivadora, guiando al usuario paso a paso en el proceso. ¿Vale? Más nada. Le damos una personalidad, en este caso más que nada para generar pues justo el perfil de respuesta que queremos, o sea, que sea como que profesional, empática, cercana, sin ser extremadamente entusiasta, es algo que tienen mucho las IAs, o sea, son muy, muy entusiastas. Si tú le dices, hola, ChatGPT, te va a decir, hola, ¿cómo estás? Excelente día, ¿saben? Cosas de ese estilo. Entonces, pues, o sea, sí tiene que ser ciertamente empática, pero no tan entusiasta, ¿vale? Después que tiene que tener un tono profesional, porque pues justamente se dedica a, bueno, simula el rol de una persona en recursos humanos, entonces pues tiene que ser profesional, actuar como un asesor experto en pensiones y temas relacionados al retiro y créditos, ¿vale? Tiene que usar emojis para dar energía y cercanía, o sea, unos 3 por respuesta, más o menos. ¿Vale? Porque también si no, luego utiliza muchos emojis para todo y se termina de ver mal, ¿vale? Después ya le damos otro prompt más como de rol, justamente como de, eres un experto en redacción con estilo humano, cálido, tu misión, instrucciones detalladas, tiene que usar un vocabulario sencillo, expresiones naturales y ejemplos concretos, ¿ok? Y aquí tiene la parte de las reglas. ¿Vale? En este caso, no tiene que usar un tono académico, robótico o demasiado rígido. Como tal, bueno, estas son reglas, pero de comunicación, ¿vale?
Evita repeticiones, que no repita frases ni la información, tiene que responder con precisión y brevedad, usar la información para construir respuestas, no para recitar los datos, ¿vale? Otra vez un poco reafirmar el tono, o sea, cálido, profesional y empático. Entonces, cosas de ese estilo un poco más trabajadas a la parte de comunicación. ¿Ok? Que por cierto, no se preocupen por esto, porque esta plantilla la van a tener disponible para que ustedes puedan adaptarla, puedan hacerle las adecuaciones que ustedes quieran, evidentemente para sus objetivos. ¿Ok? Entonces, gran parte del contexto que otra vez le volvemos a dar es como de tienes acceso a una base de datos vectorizada con información actualizada sobre los créditos que ofrecemos a pensionados. ¿Vale? ¿Cuáles son sus responsabilidades clave? Consultar, generar, o un poco otra vez lo que ya habíamos visto en el primer bloque, solo que pues puesto otra vez. Y ahora sí, ya le damos el objetivo, y en este caso el flujo. Paso uno, el título. Tiene que hacer una apertura de forma profesional, ¿vale? Y le damos un poco, un cierto ejemplo de cómo es que tiene que responder. Como tal, no es, muchas veces y al inicio sí responde de esta forma, pero no es lineal, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? A que si una persona pregunta respecto a, hola, me gustaría más información, me llamo tal, 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 vivo en tal, pues evidentemente ya no hace este trabajo de volverse a presentar y decir con quién tengo el gusto y en qué ciudad, porque es información que ya obtuvo. En este caso le va a decir como de, hola, hola, mucho gusto, Fernando, te escribe Sofía del equipo, bla, 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 te comento más. Cuéntame, ¿en qué ciudad vives? ¿Saben? Cosas de ese estilo. Entonces, por eso tiene este pequeño ejemplo. Después, otra vez, parte del prompt o parte de lo que tiene que hacer es esperar respuesta y continuar al siguiente paso. Justo porque esto le agrega otro nivel como de seguridad al momento de no saltarse pasos. Ya lo tiene puesto en el prompt principal, pero de esta forma es como doble seguridad, ¿vale? Después, otra vez, el paso 2, validar si la persona tiene experiencia en ventas, etcétera, ¿vale? Y aquí partimos flujos. ¿Por qué? Porque aquí le decimos, aquí tenemos que decirle, si fuera otra herramienta como Zapier o ManyChat, se complica aquí la cosa. Pero en este caso no. ¿Y a qué me refiero? Cuando hay ramas de decisión. Si una persona dice que sí, tiene que tener un camino, y si una persona dice que no, tiene que tener otro camino. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos de esta forma? Por eso les decía, si fuera otra herramienta sería un problema porque tendríamos que separar las respuestas y los flujos y cosas técnicas. Pues aquí no. Aquí solamente tenemos que ser claros con nuestro prompt para explicarle a la gente qué pasa cuando no cumple con los requisitos o cuando sí cumple. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer como que ciertos incisos dentro de este agente o dentro de este prompt. Por ejemplo, aquí le decimos que en caso de que sí, que pregunte esta otra pregunta, ¿vale? Actualmente, ajá, etcétera. Y en caso de que no, pues preguntar también de forma amable que si cuenta con experiencia en otro lugar, etcétera, etcétera, ¿vale? No es como tal descartar, pero de esta forma la gente puede interpretar, pues, quién es y sobre todo si ya volvió a, a preguntar o si ya volvió después de tanto tiempo. Entonces, ya tiene todo este contexto en este prompt, ¿vale? Por último, el paso 3, buscar el cierre. Aquí, o sea, ya como tal, son cosas que le decimos al propio agente. Y aquí también quiero mostrarles los usos de los puntos, las comillas, los guiones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seleccionamos comillas o ponemos comillas, ahorita les voy a mostrar otro prompt, otro prompt un poco diferente. Cuando usamos justo este tipo de comillas, es para que el agente como tal sí responda a eso, ¿ok? Sí responda de forma estricta. Bueno, no estricta, pero sí se rige más por esas comillas, ¿vale? Entonces, cuando nosotros le ponemos comillas, va a responder como tal el agente esta misma frase, ¿vale? Y también por eso nos las da de esta forma. Solo ponen una y ya automáticamente les da dos. O también ponen un paréntesis y
les pone, pues, el otro paréntesis, por default, ¿vale? Entonces, ahorita vemos ese uso, justo como este, en cualquiera de los casos. Por ejemplo, buscar el cierre en el paso 3 y mencionar que se le llamará en cualquiera de los casos. Sí, y esto porque se lo agregamos, se lo agregamos después. Esto ni siquiera lo tenía. Entonces, literal le decía eso a la gente, bueno, a las personas, a los prospectos, les decía, te vamos a contactar en cualquiera de los casos. Es como de, ¿cómo? Entonces le ponemos un pequeño paréntesis para decirle de forma interna a la gente, oye, cualquiera de los casos, pero ya sea que tenga experiencia o no. O sea, no le menciones eso. Y ya de esa forma la gente sabe interpretar esto. ¿Ok? Entonces, pues ya por último le damos otra vez como que un ejemplo del mensaje de cómo tiene que cerrar la interacción. En este caso le decimos, muchas gracias por tu tiempo, con la información nuestro equipo te va a contactar y te explicaremos los siguientes. Un gusto saludarte. Y ya ahí entran las personas, por eso vemos ese mensaje como de, muchas gracias, etcétera. Pero vean, otra vez como, gracias a ti, Concepción. Siempre aquí para apoyarte, que tengas un maravilloso y un excelente fin de semana, ¿vale? Y con esto, evidentemente yo ya no le pongo a la gente, oye, da gracias, etcétera. O sea, ya es cuestión de la propia, de este, de este bloque de información, porque pues ya sabe qué responder, ¿vale? Pero evidentemente se va a centrar en la información que ya le dimos, ¿ok? Entonces, justamente por eso está puesto de esta forma ese prompt, o está estructurado de esa forma, ¿vale? Ahora, quiero mostrarles, bueno, también quiero darles otro ejemplo aprovechando que lo tenemos aquí. Recuerdan que estos módulos también son agentes de inteligencia artificial, solo que pues no los comunes. Y también constan de un poco lo mismo, es decir, un usuario, un prompt primero y un system message para este agente. En este caso, vean cómo está diferente porque la información que requiere este módulo no es tan amplia, ¿ok? Este módulo, lo único que se va a encargar es de darle un formato, ¿ok? En este caso yo le digo, oye, tu respuesta a formatear va a ser esta, el mensaje del agente anterior, ¿ok? La respuesta que él generó, tú la vas a partir y la vas a formatear, ¿vale? Y en este caso, yo le doy aquí otra vez la estructura de este prompt con una tarea muy sencilla, ¿vale? No le tengo que dar ni rol, ni contexto, ni nada, porque su único objetivo es partir el mensaje. Entonces, la función principal consiste en crear un JSON que contenga las diferentes partes importantes del mensaje que vayas a recibir, ¿vale? Le doy aquí el ejemplo. Esto yo se lo pedí a ChatGPT, no, ni se preocupen, ¿vale? Y le pongo aquí, debes dividir los mensajes de una manera que suene bien. Me explico. Debes analizar qué tan largo es el mensaje que recibes y en base en eso, dividir el mensaje en las partes que sean necesarias. Si el mensaje es breve, divídelo en uno o dos partes. Y si el mensaje es extenso, divídelo en tres. Las partes divididas deben tener sentido. No dividas las partes solo por hacerlo. Y piensa dos veces antes de hacerlo. ¿Vale? Entonces, de esa forma, el mensaje que tuvo lo partió, en este caso, en dos, ¿vale? Primero le da las gracias, siempre aquí para apoyarte. Y la segunda, que tengas un día maravilloso y un excelente fin de semana. Y ya, sencillo, ¿vale? Entonces, eso es también, esos prompts están puestos de esa forma justo para eso, ¿vale? Para que cada uno cumpla exactamente esa función. Y pues evidentemente sea más fácil y más sencillo al momento de arreglar, quitar, cambiar, etcétera, ¿vale? Entonces, ahora quiero mostrarles otro, otro prompt un poco más sencillo. Bueno, no digo que sencillo, pero con otra finalidad y con otro objetivo, que en este caso es el que les comentaba de el asistente para el estudio de cejas, ¿vale? Aquí tenemos las cosas un poco diferentes. ¿Por qué? Porque, mm, bueno, déjenme selecciono una ejecución. Ah, ah, ah. Y bueno, y si ven esto rojo es porque esto está puesto en Instagram. Y entonces,
Cuando pasa esto es cuando una persona reacciona al mensaje, es decir, da un corazón o responden a una historia, cosas de ese estilo. La automatización lo detecta como vacío, entonces no genera, bueno, por eso no arroja nada por eso arroja error, más bien, ¿vale? Entonces, vamos a tomar esta, ok, vamos a tomar esta ejecución, ¿vale? Si se dan cuenta es un poco diferente porque esta está para Instagram, ¿ok? Y bueno, además, cuando generemos ya nuestro agente, que ya sea en WhatsApp o en Instagram, donde ustedes seleccionen, vamos a estar viendo el por qué este está un poco más pequeñito y por qué el otro está un poco más extenso y más grande, ¿vale? Pero bien, regresemos a esta parte. A la gente. Vean cómo en este caso no tiene los mismos bloques de información que el anterior. Y en este caso, porque es muy sencillo. Primero, porque la interacción que tiene este estudio de cejas, pues es más cercana, o sea, no es tan formal como un reclutamiento para personas de gobierno de México, ¿saben? Cosas de ese estilo. Entonces, no es que hay que tener extremadamente cuidado acá, pero lo hacemos de una forma un poco más informal. En este caso, yo le digo, oye, tal persona te acaba de enviar imagen. Bueno, te acaba de enviar el siguiente mensaje, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, aquí aparece vacío, pero como tal pregunta, ¿eres una IA, inteligencia artificial? ¿Vale? Entonces, ahí vamos a ver qué generó, bueno, cuál fue el mensaje. En este caso puso, así es, soy Gia, la asistente virtual de Gina. Estoy aquí para ayudarte con cualquier información sobre nuestros servicios de microblading y diseño de cejas. Si tienes alguna pregunta o si te gustaría agendar una cita, no dudes en decírmelo. ¿Y esto por qué? Porque a pesar de que la gente está puesto para que responda información, tiene dos objetivos, en este caso, dos objetivos claros. El primero es brindar información sobre los servicios y también tiene la capacidad de agendar citas, ¿vale? Evidentemente consultando la agenda, revisando, preguntando, etcétera, ¿vale? Pero esos son sus dos objetivos. Y en este caso, este agente sí tiene que cumplir como que, no tiene que cumplir ciertos pasos. Bueno, evidentemente sí, pero tiene más permiso para ser más creativo, por decirlo de esta forma, ¿vale? ¿Por qué? Porque si a las personas preguntan, oh, y duele el proceso, y cuánto cuesta, y esto, y aquello. Entonces, este agente sí tiene que tener ese objetivo puesto como de, oye, pues siempre termina la interacción con una pregunta, o sea, motivando a que la conversación siga, se generen respuestas y se generen citas, ¿vale? Entonces, vamos a entrar a este prompt que vean cómo este está un poco más largo y un poco más estructurado. Entonces, vamos. Rol para asistente Gia. Eres, Gia, la asistente virtual de Gina Browse, especializada en atención. Tu objetivo es guiar al prospecto de forma humana, recopilando la información para agendar su cita, ¿vale? Le damos el contexto, muy sencillo, o sea, aquí no hace falta decirle que eres una experta en esto, en diseño de cejas y tal, o sea, porque como tal solo funciona como asistente. Entonces, solo le damos como que el contexto necesario. Es un estudio con atención en Monterrey y Ciudad de México, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo voy a quitar. Ajá, ahí está. ¿Vale? Le damos las ubicaciones, porque las personas siempre preguntan las ubicaciones, ¿ok? Aquí también voy a borrar esto. Ajá, ¿dónde nos encontramos? Mm, mm, mm. Bueno, esto también lo voy a borrar. Me sirve que, sirve que utilizo esta sesión para optimizar el prompt, ¿vale? Entonces, eh, eh, em, en este caso yo trabajé esta parte del prompt desde las campañas de Facebook, ¿ok? ¿Por qué? Porque en las campañas de Facebook, cuando las personas mandan un mensaje, ya está prescrito el mensaje de, por ejemplo, si el prospecto en su mensaje es, ¿qué incluye? Estoy lista. Cuando recibas estos mensajes, sigue de forma estricta el orden de los pasos y de esta forma sabrás que el prospecto es de Ciudad de México, ¿vale? Entonces ya de eso lo tiene como que claro.
para identificar la ciudad de las personas y que no les pregunte, ah, ¿de qué ciudad eres?, etcétera, sino el propio agente, yo le ayudo a que tenga ese contexto, ¿vale? Entonces, bueno, ya aquí son, aquí está. Ya a partir de estos pequeños descripciones o detalles que tiene que saber, le doy las características, o sea, bueno, pues justamente el objetivo o el contexto, pues tiene que tener la atención empática, estética, comunicación clara, enfoque en orientación personalizada, nunca improvises ni inventes información y el objetivo, o sea, cuál es la tarea, ¿vale? Importante, sigue pasos sin saltarte ninguno. Primero es la bienvenida, más la presentación, más la primera pregunta. Y aquí le doy y le muestro, le doy justamente los ejemplos, como les había mostrado, de los guiones. En este caso es, hola, soy guía, asistente de, ajá, etcétera. Luego paso 2, aquí le digo gracias. Y en este caso pongo el nombre de la persona, ¿vale? Porque, bueno, si en este caso está vacío, pues no va a decir nada. Pero como está en Instagram, la idea es que tome su usuario de Instagram y le diga como de, ah, gracias, usuario de Instagram. Y en este caso, lo que les comentaba, si la persona ya cuenta, si responde que sí, pues tiene que, tiene que ir por este camino. Si responde que no, bueno, pues el camino es diferente. ¿Vale? Entonces, aquí le doy justamente los ejemplos con muchos emojis de cómo es que tiene que responder, porque pues es parte de lo que, pues sí, justamente responde para la información. Y sobre todo en este nicho, o al menos para las personas, tiene que ser muy centrado y tiene que estar muy puesto de esta forma, porque las personas sí preguntan casi casi luego, luego, ah, precio, 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 precio. Entonces, para que no sea directamente el precio, o sea, le preguntamos, ah, oye, para darte más información necesitamos conocer si ya tienes un procedimiento previo, si ya te hiciste algo antes, y ya las personas entran como de, ah, bueno, sí, hace años. Ah, ok, bueno, mira, necesitas esto y esto y esto, te comparto nuestra información. Y ya la persona tiene la información y al final el agente le pregunta como de, ¿cuándo te gustaría visitarnos? O ¿cuándo te gustaría tener una cita de valoración? ¿Vale? Entonces, de esta forma, o sea, sigue sigue los pasos. Aquí no los tiene de forma estricta, 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 o sea, ya no los tiene así. Pero sí, porque su objetivo es agendar citas, al final de cuentas. Entonces, tiene que combina un poco los pasos, ¿vale? Pero con el objetivo de que agenden la cita. Entonces, no es como tal, tan estricto como para solicitar un crédito, por ejemplo. Entonces, eso es gran parte de lo que tiene que tener, ¿vale? Y reglas importantes es de que, pues justo eso, o sea, no envíe todos los pasos en un solo mensaje. Eso que les comentaba, de que no se presente, le diga, ah, hola, soy tal y nuestros servicios cuestan tal. Porque si no, no funcionaría. Las personas nada más verían cuánto cuesta y es como de, ah, pues no, ¿vale? Entonces, en la primera interacción solo cubre el paso uno, ¿vale? Y bueno, a partir de ahí ya siguen el propio agente sigue eh, deduciendo cómo llevar al prospecto, ¿ok? Y la verdad es que como este agente ya está bastante entrenado, o sea, incluso no aquí del prompt, sino en la base de datos, en el Supabase, eh, pues la verdad es que bastante información ya tiene y sabe ya también cómo tratar a estas personas. Además de toda la retroalimentación que tanto yo como, pues en este caso Gina, que es la persona que utiliza este agente, se encarga de trabajar o de dar esa retroalimentación al propio agente, como de, oye, no hagas esto, si haces esto, sigue por esto. Entonces, todo eso es como conocimiento que se va agregando a toda su base, ¿vale? Entonces le doy las herramientas disponibles de lo que tiene el propio agente. En este caso es la base de datos, el Google Sheet, otra vez, una fila única por persona, ¿ok? Si existe, que la actualice, nada más. Y en este caso, pues le digo que no utilice herramientas externas ni webs públicas, no mencione información fuera del prompt, no invente datos, no salude más de una vez, no dé pasos sin la respuesta anterior, siempre pregunte primero si ya tiene procedimientos, solo compartir datos bancarios para el depósito si confirma la persona que va a agendar.
¿vale? ¿Por qué? Porque era lo que les comentaba. No tenía esta regla, yo sé que esta regla puede sonar como que un poco absurda, pero es que cuando las personas decían, ay, muchas gracias, ya recibí la información. La gente era como de, perfecto, te paso los datos para que nos pagues, te espero. Y es como de, no, no, o sea, espérate, no es así, ¿me entienden? Entonces, por eso es que se le puso esta regla. Ok, después aquí le doy un pequeño ejemplo de cómo tiene que hacer el registro en el Google Sheet, ¿vale? En este caso tiene que registrar el nombre. Si no detecta el nombre porque la persona no lo puso, pues entonces que utilice el arroba de Instagram, ¿vale? Y que evite duplicados con el ID pues, del usuario de Instagram, porque todos tienen solo un usuario de Instagram aquí. Entonces, en este caso, va a darse cuenta la gente si ya existe, pues lo va a actualizar y si no existe, lo va a crear, ¿vale? Sencillo. Cierre clave del comportamiento, pues nada más le digo cómo es que tiene que finalizar las interacciones, ¿ok? Tiene que mantenerse cálida, profesional y breve para que no genere todos mensajes largos, ¿vale? Priorice la experiencia del prospecto y motivarlo a agendar, ¿vale? Otra vez, reglas lo que justamente yo les comentaba, salta pasos si el prospecto pregunta por información fuera del microblading o cita de valoración. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que llegan preguntando la ubicación, duele el procedimiento, saben, cosas pues un poco de ese estilo. Entonces, no tiene mucho sentido ahí que el agente siga estrictamente los pasos uno a uno a uno, porque no va a no tiene caso. O sea, el objetivo es que cumpla y responda a las preguntas y dudas de los prospectos para que lo pueda motivar a agendar. ¿Me entienden? Entonces, por eso está puesto de esta forma, para que pueda saltar los pasos solamente si el prospecto pregunta o solamente si considera que el prospecto, o sea, propio criterio de la gente. ¿Vale? Que utilice emojis en todas las interacciones. Aquí en este caso sí tiene que utilizar emojis para todo, porque así hablan. Por alguna razón, al menos aquí en México, la- las personas de esta edad siempre utilizan muchos emojis. Entonces, pues bueno, por eso, ¿vale? Em, entonces, luego también tiene que en el paso uno no menciones cosas. eh, 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 bueno, aquí le digo, ajá, justo en el paso uno. Esto solamente está en el paso uno por cosas que ya había visto que pasaban, que luego le decía, estoy aquí para ayudarte con cualquier duda que tengas. Pero las personas ya entraban y tenían dudas. O sea, las personas llegaban y decían, hola, información. Y la gente respondía cosas como de, sí, somos un estudio, estoy aquí para ayudarte con cualquier pregunta. Es como de, no, o sea, eso no tiene sentido que respondas, ¿vale? Entonces, por eso solo en el paso uno le quité que no pusiera eso, ¿vale? También le dije que, oye, no envíes 3 mensajes si no es necesario. Si con un mensaje o dos cubres la información, no generes mensajes de relleno, porque si no también es mucha información, ¿vale? Si el mensaje del prospecto es que incluye o estoy lista, bueno, cuando recibe esos mensajes, ahí sí, tiene que seguir de forma estricta el orden de los pasos y si realizan preguntas después de los pasos, pues ya puedes responder algo fuera de los pasos de este prompt, ¿vale? Entonces, bueno, aquí le voy dando, y esto también es algo para ustedes, para que lo tengan en mente. Lo vamos a ver más a detalle en la próxima sesión, pero quédense con los chunks, o sea, los pedazos de información, ¿vale? En este caso, como este lugar ofrece diferentes servicios y como se dieron cuenta, ahorita acabamos de revisar el servicio de microblading, o sea, de las cejas, pero tiene más servicios, diseño de cejas, remoción láser, me parece que depilación, ¿saben? Cosas de ese estilo. Entonces, si las personas preguntan, tengo que darle toda esa información a la gente porque son pasos diferentes, costos diferentes, información diferente. Entonces, todo eso tengo que dárselo a la gente. ¿Y cómo lo hago? Pues cerrando o abriendo más bien un pedazo de información. En este caso, el título es Chunk de información, remoción láser. Si las personas preguntan por remoción, bueno, aquí me equivoqué.
consulta la base de datos, ¿vale? Activar cuando el usuario pregunte por, y aquí le pongo todos los ejemplos de cómo preguntan las personas. En este caso, las personas preguntan por remoción de tatuaje, aunque, y bueno, se lo puse como ejemplo a la gente, porque cuando las personas preguntaban por remoción de tatuaje, ¿ustedes qué se imaginan? Pues sentido común, ¿no? O sea, tatuajes de piel. Pero en este caso y en este contexto se refiere a remoción de tatuaje de las cejas, porque al final, bueno, para quien no lo sepa, el microblading es tatuarse las cejas. Entonces, cuando las personas preguntaban por eso, pues nosotros como humanos entendemos el contexto, pero en este caso la gente no. Y por eso le daba respuestas. Y si se acuerdan que yo les dije que no buscara información en sitio web, pues el agente no tenía el contexto y les mandaba estudios de literal borrar tatuajes. No, un error. Entonces, cosas de ese estilo es a las que me refiero con que ustedes van a ir agregando poco a poco para mejorar su prompt. Entonces, esto es, por eso yo lo puse. Cuando el usuario pregunte por, se refiere a esto. Y la gente es como de, ah, pues ya entiendo. ¿Vale? Remoción de tatuaje, borrar cejas, eliminar trabajos, quitar pigmentos, borrar, eliminar, despigmentar, quitar, eliminar, color, cosas de ese estilo. ¿Vale? Y evidentemente aquí le doy todo otra vez, otro proceso, todo lo que tiene que tener, ¿saben? Cosas de ese estilo. ¿Vale? Básicamente lo mismo. Y por último tenemos que el Instagram, o sea, yo se lo doy como, pues así, como de, oye, recuerda que el Instagram es arroba este, el número de teléfono de Gina es este, recuerden que el precio de retoque es este y nota. Aquí le pongo nada más como de, remoción láser también disponible, ¿vale? Entonces, cosas de ese estilo son las que terminan por hacer muchísimo mejor nuestros prompts, ¿vale? Entonces, dicho esto, pasamos para la sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, que igual les comento, no se preocupen porque van a tener disponible la guía y la plantilla para que puedan estructurar estos prompts, ya sea para sus agentes, bueno, evidentemente para sus agentes, pero también para la próxima sesión que vamos a estar revisando, que es para alimentar la base de datos, su base de conocimiento. Y eso también es un mega prompt. Pero claro, lo vamos a estar viendo más a detalle en la próxima sesión, ¿vale? Entonces, si alguien tiene alguna duda, adelante. Y si no, yo sé que ya, bueno, porque también quien ve la repetición me hace saber sus dudas por mensaje. Entonces, para ustedes también queda abierto ahí la sección de comentarios y también mi número para que, bueno, mi WhatsApp, para que puedan comentarme sus dudas, cualquier detalle que tengan. Ya saben que ahí estoy atento para responderles, ¿vale? Ya sea también el celular del equipo o el mío, ¿vale? Entonces, pues, perfecto equipo. Si no tenemos dudas por el momento, pues entonces con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. Ya próximamente vamos a estar construyendo y entrando ya más a detalles técnicos. Yo sé que ya quieren empezar a construir sus agentes y ya los vamos a empezar a construir, ¿vale? Pero era importante tener esto porque si no, nuestros agentes iban a ser un desorden, ¿vale? Entonces, con esto voy a dejar de grabar.